Os damos la bienvenida a un nuevo episodio de Double M, el podcast donde exploramos cómo hacer negocios en el sudeste asiático de manera legal, sus regulaciones, estrategias y experiencias reales de la mano de profesionales. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Double M y hoy vamos a responder a una pregunta que parece sencilla, pero que casi siempre está mal planteada, os lo aseguro. ¿Cuánto cuesta realmente abrir una empresa en Vietnam? Porque la verdad que una cosa es saber cuánto cuesta constituirla y otra muy diferente, calcular cuánto necesitas pues, para ponerla básicamente en marcha, cumplir con todas sus obligaciones, conseguir que la operación funcione de verdad. Y desde fuera encontramos dos ideas completamente opuestas, porque hay empresas que imaginan Vietnam como un mercado burocráticamente inaccesible, otras que creen que por tratarse de una economía emergente, abrir será rápido, flexible y barato. La realidad es más interesante, de hecho, Vietnam puede ser relativamente accesible para empezar, pero la estructura que eliges, la actividad que desarrollas y todo lo que aparece después de la Constitución cambian, os aseguro, por completo el coste real. Bueno, para separar el mito de la operación, vuelve conmigo Manu, director de Dabol en Vietnam, que trabaja sobre el terreno con empresas extranjeras que quieren entrar, estructurarse y crecer en el país. Así que Manu, ahora ya sí, bienvenido otra vez. Bueno, gracias Isa y un saludo a todos los que nos estéis escuchando una vez más. Y bueno, pues creo que vamos a responder a una de las preguntas que más recibimos. Pero bueno, siempre hay que hacer un matiz y no podemos dar una cifra genérica que sirva para todo el mundo. Al final, vamos a intentar explicar de qué depende realmente el coste, qué estructura pues se puede necesitar para cada proyecto bueno, pues qué partidas suelen quedarse fuera del cálculo inicial. Eso es. Así que hoy, bueno, yo creo que no vamos a hablar solo de costes, ¿no? Del coste de registrar una sociedad, sino vamos a ver qué va a necesitar la audiencia para poder abrirla bien, qué compromiso debe asumir y qué debería estar previsto antes de invertir el primer euro, dólar o lo que sea. Sí, y esto es muy importante porque, bueno, pues dos empresas pueden abrir en el mismo país y enfrentarse a plazos, costes, obligaciones totalmente diferentes. Al final, la actividad, el sector y el modelo de entrada, pues lo cambian todo y la regulación aquí, pues es ambigua y siempre hay que intentar navegar con ella. Pues entonces vamos a ello, Manu. Así que antes de entrar en capital, en estructuras, en costes, vamos a empezar por entender por qué tantas empresas extranjeras están mirando Vietnam precisamente ahora. Sí, porque al final, antes de hablar de cuánto cuesta entrar al mercado, es preferible entender por qué cada vez más empresas quieren venir aquí. Y hay muchas razones. Vale, eso es, eso es. Antes de entrar en eso, en estructuras, en números. Bueno, yo quiero hacer una parada rápida, porque si tantas empresas extranjeras entonces están mirando Vietnam, será por algo, digo yo. Bueno, no, ya no estamos hablando solo de un país o uno de los países más baratos de Asia, etcétera, etcétera, sino que estamos hablando de una economía que en 2004 creció un 7,09, que superó los 101 millones de habitantes, que acumula más de 503, si no he hecho mala tarea, 503 mil millones de dólares en inversión extranjera registrada y que ya se ha convertido en, bueno, pues no sé si la 23 o 24, bueno, en fin, de exportadores a nivel mundial. Así que, bueno, Vietnam ya no es una promesa, es un mercado que juega, yo creo que en otra liga. Sí, totalmente. Nosotros lo hemos visto. Llevamos operando desde antes de la entrada en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, anteriormente también a la deslocalización productiva de China. Y en estos años hemos visto que ha cambiado el perfil de empresas totalmente. Hace 15 años pues, se buscaba fabricar más barato, competir con China o con otros orígenes también de bajo coste, pero vemos que las empresas vienen más a abrir mercado, a vender, a desarrollarse, a crear una base regional o incluso a acercarse a un hub para contactar o para estar cerca de clientes internacionales que ya operan también desde Vietnam. Es una inversión mucho más estratégica.
Sí, de hecho hemos hablado en otros vídeos de oportunidades que pueden pasar por el canal, se los vamos a dejar aquí también que pinchen, pero que no se vayan de este vídeo, porque además hay un factor que ha acelerado mucho ese interés, por eso quiero que sigan aquí, ya que, como hablabas antes, ¿no? Después de la pandemia, las tensiones entre China, Estados Unidos y todos los problemas de las cadenas de suministro, muchas empresas es verdad que empezaron a hacerse la misma pregunta, ¿no? Y si no dependemos solo de un único país, ¿no? Y ahí Vietnam yo creo que empieza a aparecer una y otra vez. Claro, y las multinacionales, pues ahora trabajan bajo un concepto que seguramente a las personas que están viendo este podcast alguna vez han escuchado, que es el China más uno. Es decir, no solo se puede trabajar con China, siempre hay que tener una solución pues, tanto productiva o como de origen. Y esto no significa abandonar China, por supuesto, pero significa pues diversificar. Y Vietnam ha sido uno de los grandes beneficiados de esta estrategia en muchísimos sectores. Además, a esto súmale una economía creciente, de las más crecientes, de hecho, de esta parte del mundo, una industria cada vez más desarrollada, muchísimos acuerdos comerciales con bloques geopolíticos y económicos bueno, pues una sociedad que es muy joven, que el 70% de la población vietnamita, por ejemplo, está en edad de trabajar. Ya, con lo cual, una economía que sigue creciendo a muy buen ritmo y Vietnam no se percibe únicamente como una fábrica ya, o no se debería, desde luego, se percibe como una pieza estratégica dentro de Asia. Sí, sí, exactamente. Bueno, pues esto también es donde muchas empresas cometen el primer error. Se ve solo la oportunidad, pero bueno, todavía no entienden cómo funciona realmente el mercado vietnamita. Y eso es una Ya. parte muy importante. Y tanto, sí, sí. Y de hecho, precisamente de eso vamos a hablar ahora, porque una cosa es decidir que Vietnam puede ser pues, un buen mercado y otra muy diferente, diseñar una estrategia que realmente funcione. Exactamente, y precisamente es por esto que cada vez llegan más empresas. Y de verdad, es que Vietnam pues, es una opción muy interesante, pero no siempre y no en todos los casos. Eh, al final no conviene entrar copiando automáticamente otros modelos o estrategias que funcionan en otros mercados. Y ASEAN quizás sea el ejemplo más claro de todo esto, es que cada país, aunque sea una región, el sudeste asiático, aunque sea un bloque económico, el ASEAN, pero cada país tiene sus propias reglas, sus tiempos, sus reglas no escritas bueno, pues una lógica operativa distinta en cada mercado. Sí, sin duda. De hecho, lo vemos en cada una de las oficinas que están en esta región de Dabolem. Pero bueno, Manu, hay una cosa que veo muchísimo cuando una empresa extranjera empieza a mirar la región, precisamente, esa sensación de, bueno, al final todo funciona parecido, ¿no? Como decías, Vietnam, Tailandia, Indonesia, Malasia, Filipinas, si fueran prácticamente el mismo mercado, pues es que sería muy fácil, ¿no? Pero es que hay diferencias, está claro. Y de hecho, como decía, nosotros trabajamos en ellos. Sabemos que aunque compartan región, cada uno funciona de manera diferente y de hecho muchas veces nuestro trabajo, o vuestro trabajo en este caso, consiste precisamente en ayudar a decidir cuál encaja mejor con cada proyecto. Sí, claro, y a ver, por ejemplo, Singapur, que probablemente es uno de los mercados más maduros que tenemos en nuestro entorno y en el que pues, muchísimas empresas españolas han intentado entrar o han entrado y siguen queriendo entrar. Pues Singapur opera bajo procesos muy digitalizados, un país muy rápido y podemos decir que es un país muy lineal. Pero luego, por ejemplo, está la antítesis que puede ser Vietnam, muchísimos más niveles administrativos, muchísima más carga documental. O incluso al contrario, hay empresas que vienen también de Indonesia pensando que, bueno, pues ya lo iremos resolviendo sobre la marcha y tampoco funciona así. Al final Vietnam pues suele exigir bastante planificación y bastante más estructura de lo que nos queremos al principio. Ya, y eso rompe otra idea bastante extendida, ¿no? Pensar que por ser un mercado emergente también es un mercado informal. Sí, claro, y no lo es. Por supuesto que hay, como en todos los mercados, una parte más formal y otra informal.
pero Vietnam pues es un mercado que, o sea, es un país en el que el gobierno está haciendo mucho empuje para atraer inversión extranjera. Entienden este aperturismo a los mercados internacionales tras un muy buen momento económico y una pospandemia a nivel de valorización del mercado, digamos, o cómo lo ve, o cómo se ve Vietnam desde otros países. Y el gobierno está haciendo mucho empuje para esto y lo que quieren es que esa inversión llegue y esté bien estructurada en sectores estratégicos y que den, o que ayuden a generar riqueza y crecimiento económico para el país. Y bueno, pues eso quizás choque un poco con el cumplimiento administrativo exhaustivo, fiscal, regulatorio y que tiene muchísimo peso una vez que quieres plantearte empezar a operar. Vale. Entiendo que tampoco es igual una empresa que simplemente quiere vender desde España, desde Latinoamérica, desde Alemania, desde Europa, ¿no? Que otra que quiere montar una operación local. Sí, claro, al final hay muchas fórmulas. Las figuras, por ejemplo, de oficinas de representación, pues funcionan, pero normalmente, y es recomendable, y la regulación de estas oficinas de representación es como un paso previo para que, bueno, poder evaluar el potencial de mercado y potencialmente tener una estructura. Pero bueno, en todo esto también se aparece un error muy habitual, que es copiar exactamente la misma estructura que se utilizó en otro país. Entonces si en Tailandia abrimos así, pues en Vietnam también, pues, y no, no siempre es así. Replicar exactamente igual normalmente no es la solución. Ya, ya, de hecho lo vemos a menudo cuando en realidad cambian muchísimas cosas, Manu. Sí, totalmente. Y bueno, pues cambian las licencias, cambia las regulaciones de determinados sectores, las obligaciones fiscales, los tiempos, la relación con la administración, los bancos y, bueno, pues hasta la forma de preparar contabilidades, reportes, consolidaciones de estados contables. En fin, por eso intentar copiar otro mercado no suele ser la opción más eficiente. Algo que le tenemos que decir a la audiencia y repetir, y que parece una tontería, y si nos repetimos tanto es porque sucede, ASEAN comparte una región, pero no comparte una única forma de hacer negocios. Eso es lo que le tenemos que decir a la audiencia. Claro, claro. Y bueno, pues eso es una idea bastante extendida, pero bueno, no siempre es correcta. Ya, vale. Manu, vamos con una de las preguntas que más recibís, vamos con otro bloque que tengo en mente, porque, no sé, hace falta muchísimo dinero para abrir una empresa en Vietnam, porque todavía hay quien piensa que si eres extranjero necesitas aportar un capital enorme desde el primer día. En Vietnam no hay una ley que dicte cuál es el capital social que hay que depositar. Y por lo tanto, esta idea que está bastante extendida, pero no es correcta. Al no establecerse ese capital mínimo, pues depende mucho del dossier que se presenta, bueno, hay muchos factores que vamos a ver después, pero bueno, no es necesariamente una de las primeras barreras. Vale, o sea que no significa que puedas declarar cualquier cantidad, entonces ¿de qué depende entonces? Pues principalmente del proyecto y la administración quiere que el capital pues tenga sentido con la actividad que se va a desarrollar. Eh, digamos normalmente lo evaluamos caso por caso y no es lo mismo que abrir una consultora con un equipo reducido que no va a importar o una empresa que sí va a hacer import-export, va a necesitar contratar personal, poner en marcha una fábrica o un almacén. Pues cada caso necesita darle el cariño que merece y evaluar cuál es la mejor estructura.
Ya. El capital social entonces no se fija pensando como únicamente en el trámite legal. Entonces, No, no, exactamente. Y tiene que ser coherente con la realidad del negocio. Y además hemos visto y ya hemos comprobado que muchas veces lo que nos piden o lo que las autoridades piden para las empresas, pues está muy alineado con las necesidades de la empresa durante el primer y segundo año. Entonces, pues bueno, hacer un buen dossier forma parte de ese paquete de información que tenemos que entregar a las autoridades para que valoren el proyecto y nos más o menos mentoricen hacia qué inversión es necesaria. vale, Manu, un poco por aterrizar esto, ¿eh? Y verlo así en una fotografía, que la audiencia también lo pueda ver. Ponme un ejemplo, por favor. Bueno, pues imagínate una empresa que dice que va a tener oficinas en plural, porque bueno, Vietnam es un país de más de 100 millones de habitantes y hay diferentes zonas económicas dentro del propio país, empleados, actividad comercial, importaciones. Pero bueno, como en muchos casos los empresarios queremos pues depositar o invertir el mínimo capital posible, porque piensa pues lo invertiré en el futuro, lo generaré y bueno, pues es normal que surjan preguntas al final y porque sobre el papel el proyecto no parece consistente con la actividad que está describiendo hay muchas posibilidades que si ese capital es bajo, las autoridades no le den luz verde. Vale, entonces la pregunta no debería ser cuál es el capital mínimo, ¿no? Como tal. O sea, No, la pregunta debería ser qué capital necesito realmente para operar y para ser coherente con el negocio que quiero arrancar aquí. Y la respuesta cambia totalmente según el sector, modelo de negocio y los planes de crecimiento de cada proyecto. ya. Y me imagino que tampoco necesita lo mismo una empresa que quiere empezar poco a poco, ¿no? Que otra que quiere entrar ya con una estructura importante. Claro, y muchas empresas pues pueden plantear una entrada progresiva y bueno, pues eso es una opción muy legítima, pero lo importante es que el proyecto esté bien dimensionado, que desde el principio ya y que la estructura tenga lógica. Ya, porque una cosa es empezar de forma gradual y otra presentar un proyecto que no resulta creíble. Así que entiendo que cuando alguien pregunta cuánto dinero necesita para abrir una empresa en Vietnam, en realidad está haciendo una pregunta demasiado amplia, por lo que veo. Claro, es que no existe una cifra única y depende de la actividad, del tamaño, de la estructura. Y ese análisis, yo creo que muchas veces yo hago la pregunta al revés, es decir, ¿cuánto dinero necesitas tú para entrar en Vietnam? Pero al final el mercado no lo necesita el proyecto. Ya, exacto, sí, sí. Y ya hemos visto que no existe, pues eso, un capital único ni una forma única de entrar. Pero es verdad que aquí aparece una confusión habitual. Cuando una empresa dice quiero abrir una empresa en Vietnam, muchas veces ni siquiera tiene claro qué tipo de estructura necesita. Entonces, eso entiendo que puede condicionar completamente el proyecto. Totalmente, y entrar en Vietnam, pues no hay una única forma de tener presencia en el país. Hay que elegir una estructura que se adapte a pues, la idiosincrasia de cada proyecto y esta decisión pues, va a determinar los siguientes pasos a dar. Ya, ya, ya. Que no se trata de crear una sociedad como tal. Claro, lo primero es definir qué quieres hacer en Vietnam y esto es una de las cosas que nos encontramos en un gran número de casos, sin, por no decir la mayoría. Yo tengo una empresa en mi país, tengo contactos, empiezo a vender un producto, digo, quiero comprarlo en Vietnam, voy a abrir una oficina de compras pero bueno, no se preevalúa o no hay quizás no sé, no hay esa conciencia de entender qué estructura necesito, cómo la voy a posicionar en el país, qué tipo, qué persona voy a necesitar, y es una gran parte de nuestro trabajo, ese apoyo para, bueno, pues desbrozar esa información y clarificar y definir el proyecto.
Y entiendo que, bueno, por lo que hemos hablado en otras ocasiones, no sé si me equivoco, ¿eh? Pero creo que aparece una figura que suele generar bastante confusión, que es la Representative Office. ¿Puede ser? Sí, sí, y bueno, es una buena alternativa, es una buena herramienta. Muchas empresas conocen este concepto, este nombre. Es prácticamente igual en todos los países. Y se piensa que ya con una Representative Office, pues ya se tiene una empresa plenamente operativa. Y esto no es así. Al final, pues una Rep Office está pensada para precisamente representar un desarrollo comercial, investigación de mercado, relación con clientes. Eh, es un paso previo, pero no sirve para desarrollar actividad comercial directa ni facturar localmente. Vale, o sea, que sirve para estar como presente, ¿no? Pero no operar como una empresa convencional, ¿de acuerdo? Justamente, Isa, y muchas empresas descubren esa diferencia demasiado tarde. Se creía en un primer momento que, bueno, pues era la opción más económica y más rápida y que esa estructura les iba a poder ayudar a vender, a generar facturación aquí y decir que tienen una filial en el país. Y las oficinas de representación en Vietnam solo pueden ejecutar gasto, es decir, solo pueden pagar, no pueden ser pagados, no pueden recibir, no pueden cerrar tratos. Entiendo. Sí, porque además a veces se buscan como subterfugios, ¿no? Y yo he oído, el amigo me ha dicho tal, y entonces, no, la realidad es que si una empresa quiere desarrollar actividad comercial de verdad, tenemos que decirle más cosas, ¿no? ¿Qué ocurre, Manu? Claro, ahí hablamos de otro tipo de estructuras, como pueden ser las LLCs, las Limited Liability Companies o Joint Stock Companies, dependiendo del proyecto, los socios, el fundamento el fundamento de la apertura de la empresa y son pues estas estructuras que sí permiten desarrollar actividad empresarial, contratar, facturar. Traer dinero al país, sacar dinero del país, pero bueno, también implican pues, muchas más obligaciones administrativas, fiscales, legales en general. Ya, ya. Entiendo que aquí vuelve a aparecer el mismo error de antes, ¿no? Elegir pensando únicamente en cuál cuesta menos. Claro, y la pregunta correcta nunca es, y sobre todo si lo que queremos desarrollar es un proyecto a largo plazo, ¿cuál es la estructura más barata? Pues yo siempre devuelvo la pregunta, es ¿qué quieres hacer realmente en Vietnam? Y ahí es donde vamos a poder, o es digamos, son los cimientos en los que vamos a poder construir ese proyecto. Sí, además ocurre algo que tampoco todas las actividades tienen el mismo nivel de apertura para la inversión extranjera. No, claro, y hay sectores donde el proceso es mucho más directo, mucho más rápido, totalmente abierto. Incluso existen condiciones adicionales, como por ejemplo todo lo que tenga que ver con tecnología, valor añadido bueno, pues están muy apoyados por el gobierno, con exenciones fiscales, etcétera. Pero bueno, y esto está definido a nivel internacional por por la World Trade Organization y hay sectores que están más restringidos, obviamente, porque diferentes motivos, porque se quiera apoyar la industria local o porque son sectores sensibles y el gobierno quiere tener más controlados, como pueden ser los servicios legales o en Vietnam. Bueno, podemos tener dos empresas que puedan iniciar el proceso el mismo día y vivir durante el desarrollo, la aplicación y obtención de las licencias y de la apertura de la empresa, pueden tener resultados totalmente distintos. Ya veo que cuando además entiendo que cuando alguien pregunta cuánto en general se tarda en abrir una empresa en Vietnam, la respuesta pues vuelve a ser la misma. Depende, ¿no? De cada caso. Sí, exactamente. Y una de las cosas en las que más depende es, por ejemplo, la preparación de los documentos en origen. No es lo mismo abrir una empresa filial
de otra empresa extranjera que abrir una empresa pues con un inversor o con dos o tres socios y la actividad, la estructura. Al final, pues eso va a marcar también el nivel de regulación y nosotros siempre preferimos definir primero el modelo de negocio, después diseñar la estructura adecuada para este modelo y a partir de ahí, pues trazar un plan para, por supuesto, intentar evitar al máximo posible los retrasos, los costes y ser, pues, ajustarnos lo máximo posible a este plan. Entiendo. Pues Manu, yo creo que hasta ahora hemos hablado, ¿no? De cuánto, bueno, pues de cuánto podría llegar a costar o a constituir una empresa, de qué estructura puede necesitar cada proyecto, pero creo que aquí llega un poco el error más habitual. Muchas empresas calculan el coste de abrir, eso es cierto, pero no el de operar. Son dos cosas diferentes, así que danos un poco de luz. Sí, claro, bueno, y una cosa es constituir la empresa, que es el primer paso, por supuesto, y a partir de ahí empieza pues todas las obligaciones que acompañan a lo que, bueno, lo que en inglés se dice el compliance, y es pues ajustarse a la regulación local durante todos los años que esta empresa vaya a operar. Y estas obligaciones son las que determinan el coste real de operar en Vietnam. No es lo mismo pues, una oficina de arquitectura, un estudio de arquitectura con tres personas que abrir un call center con 200. Cada proceso es distinto. Entiendo, así que ¿de qué hablaríamos exactamente? Pues las mismas cosas que en España, contabilidad, fiscalidad, obligaciones laborales, y esta es una parte importante. Al final, pues las personas, la gestión de personas ya es complicada en países como puede ser España, pues en países en los que están en vías de desarrollo, pues todavía más la gestión administrativa, los bancos, licencias adicionales. Al final los proyectos están vivos y las necesidades que tiene cada proyecto evolucionan. Pues bueno, hay que constantemente intentar pues ir aplicando para nuevas licencias que hagan un paquete completo y la empresa esté operando de manera legal. Y pues en definitiva, esto es todo lo necesario para que la empresa funcione correctamente y se alinee con la regulación local. Ya que bueno, la audiencia tiene que tener claro que la inversión no solo se realiza el primer día, ¿no? A la hora de constituir, sino que, bueno, pues que obviamente tienes unas obligaciones que el compliance del que estamos hablando, ¿no? Mm. Claro, eso es, si muchas empresas preparan el presupuesto para abrir, pero bueno, la estructura hay que mantenerla durante el primer año, el segundo año bueno, pues haber hecho un cálculo, un business plan, una profit and loss, marca la diferencia y esto puede cambiar completamente la planificación financiera del proyecto. Ya, la cual tampoco será igual para todas las empresas, ¿no? No, claro, no tiene nada que ver una consultora, como estamos comentando, con pocos empleados que una fábrica que quiera exportar bueno, o importar, bueno, depende también de las licencias que se necesitan obtener. Y cuanto más complejo al final es la actividad, pues mayor también será la carga administrativa y de compliance. Bueno, pero que la audiencia no se asuste porque es verdad que alguien piensa, bueno, quiero ir a Vietnam, quiero mirar a Vietnam, o sea, realmente, pues es como si abres una empresa en España, o sea, quiero decir, en cualquier sitio, en Europa, en Latinoamérica, da igual en qué país. Quiero decir, estamos hablando de lo normal, ¿no? Lo que pasa que queremos hacer llegar a las personas, pues un poco eso, ¿no? Que abrir una empresa en Vietnam ofrece infinitas oportunidades, cosa que desde luego pues además como apuntaba a mano, ¿no? Con un lugar como es Vietnam, con una edad media tan joven, etcétera, etcétera. Hay, creednos, muchísimas oportunidades en la región ASEAN, pero concretamente en Vietnam.
Entonces, cuidado, que la gente no se plantee esto es difícil. O sea, sí que es verdad que queremos explicar los costes y decir, bueno, estos son los costes de invertir aquí, pero bueno, que cada empresa es diferente, que nos consulten, que tienen el correo electrónico aquí en pantalla, que nos manden un correo y les ayudaremos en todo esto, ¿no? Así que bueno, Manu, o sea, que es verdad, para que la gente no se diga, no diga qué está pasando, ¿no? Es muy difícil. Claro, claro, y bueno, pues podemos resumirlo en que la constitución de la empresa pues es el primer paso y puede ser realmente competitivo, de bajo coste, pero nuestra recomendación es el invertir en hacer las cosas bien, en gestionar correctamente esta empresa durante los próximos años y bueno, son dos cosas totalmente diferentes. Sí, y simplemente lo que queremos decir y trasladar a la audiencia que es un error que vemos mucho, que bueno, que todos esos, pues eso, todo lo referente a esos costes, pues piensan, bueno, ya lo iré resolviendo y lo tienen que plantear desde el principio, simplemente es eso. Claro, bueno, precisamente eso es lo que suele salir más caro, porque cuando la estructura está bien planificada desde el principio, todas las obligaciones se están cumpliendo desde el primer día del proyecto, pero cuando no la has previsto, cada nueva necesidad aparece como un coste inesperado y al final las empresas lo que queremos son costes fijos, no queremos picos y valles. Sí, sí, así que la pregunta no es cuánto cuesta abrir, es cuánto cuesta mantener una empresa funcionando correctamente. Exactamente, y la cifra que realmente se debería valorar, pues se debe de valorar antes de tomar la decisión de entrar en el país, porque bueno, abrir la empresa es relativamente rápido, pero conseguir que esa empresa funcione de forma estable, cumpla con toda la legalidad, sus obligaciones, etcétera, pues bueno, eso es una parte fundamental del proyecto. No solamente hay que vender, sino hay que ser capaces de mantener la estructura. Sí, y luego, Manu, cambiando un poco de tercio, hay otra idea que también genera confusión, que nos preguntan bastante una gente, bueno, por ejemplo, gente que piensa en abrir una empresa en Vietnam, elaborar una serie de documentos, esperar unos días y ya está, pero el proceso puede tener algunos pasos más, ¿no? Y bueno, pues entendemos que no es solo un trámite, ¿no? Claro, y especialmente cuando hablamos de inversión extranjera, en muchos casos pues no existe un único trámite, sino que hay varias fases para completar antes de que la empresa pueda llegar a operar. Y entiendo que es donde aparece en el IRC, ERC o algo así, que son exactamente. Son los dos documentos que se les da a las empresas de capital extranjero cuando están registradas. El IRC es el Investment Registration Certificate, que es la autorización relacionada con el proyecto de inversión, y el ERC, pues el Enterprise Registration Certificate, que es el certificado que registra la empresa. Y en muchos proyectos con inversión extranjera, primero se obtiene el IRC y después el ERC. Sí que es verdad que en los últimos años bueno, no en los últimos años, en el último año está cambiando un poquito la cosa. Vale, o sea, que nos pregunten, desde luego. Pero entiendo que parece que todo apunta a que primero se aprueba la inversión y después se constituye la empresa en líneas generales, ¿no? Claro, pues imaginaros si es importante la revisión de documentos de dossier para que se apruebe la inversión. Y este proceso, pues la administración, que es todo va o va bajo el paraguas del Ministerio de Plan and Investment, y luego cada oficina en cada ciudad, que es el Department of Plan and Investment, es quien evalúa ese dossier, revisa diferentes aspectos como la actividad, la cantidad de empleo que se va a generar, la estructura de capital, bueno, pues el proyecto de inversión. Y no es esto no es únicamente llegar, depositar el dossier como si fuera una inscripción, ¿no? Hay una evaluación del proyecto. Vale, vale. Y muchas guías además hablan de unos plazos concretos, pero eso entiendo que eso también dependerá de cada proyecto, ¿no? Claro,
Por supuesto, existen plazos de referencia, pero cada proyecto, cada expediente es distinto y depende de muchos factores. En origen, la documentación se tarda un cierto tiempo en preparar. Parece que no, pero bueno, lleva diferentes pasos de legalización. Notario, Colegio de Notarios, Ministerio de Asuntos Exteriores en España, Embajada Vietnamita. Y bueno, eso nos pilla o pilla a las empresas españolas a pie cambiado muchas veces, aunque son documentos sencillos, pero son diferentes pasos que hay que dar. No, son sencillos, hay gestorías en Madrid pues, apoyan con todo esto con un coste relativamente bajo y minimiza mucho los tiempos. Y luego, pues, la parte de contacto con las autoridades aquí para evaluación de la actividad, aclaraciones, si el proyecto pertenece a un sector con requisitos específicos, bueno, pues por eso es difícil hablar de un plazo único. Ya, y además imagino que influye mucho cómo llega preparado el proyecto. Claro, hay que tener experiencia, hay que saber potenciar pues precisamente los puntos flacos del proyecto para darle peso, para darle empaque pues principalmente que la actividad esté clara, la estructura y esté clara y la documentación esté bien preparada para que el proceso sea más fluido. Y bueno, pues si hay algún cambio, es normal que aparezcan más consultas, más revisiones, pero bueno, es parte del proceso. Sí, sí, y que nos asusten porque, bueno, si van de la mano de una consultora, de una agencia, esto es muy fácil. Pero antes comentabas algo y es que no todos los sectores funcionan igual, ¿verdad? Claro, hay actividades relativamente sencillas y otras que pues están sujetas a condiciones especiales, adicionales o simplemente están restringidas. Y por eso, pues bueno, no tienen el mismo recorrido. Siempre ponemos el ejemplo de la consultora porque, bueno, dentro del paraguas de la consultoría se pueden ejecutar muchos tipos de servicios, pero bueno, hay otros sectores que son mucho más regulados. Ya, y además, bueno, a mí se me ocurre siempre ir a la misma conclusión, ¿no? Porque cuando alguien pregunta cuánto tardamos en abrir una empresa, es que la respuesta depende mucho del proyecto, de verdad. Claro, totalmente. La actividad, estructura, empleados, cuántos extranjeros se van a contratar, cuánto personal local se va a contratar, cuánto dinero se va a invertir como capital social. Por eso nosotros en muchos casos lo que recomendamos como paso uno o casi paso cero es el análisis de proyecto y la definición de proyecto. Después ya vendrá la planificación, etcétera, pero al final este paso cero pues es la mejor forma de evitar retrasos, extra costes y cumplir o poder definir unas expectativas que sean realistas ya desde el principio. Sí, y Manu, antes de seguir voy a hacer una pausa muy rápida porque es verdad que hay mucha gente que está viendo los vídeos, esto se repite mucho, pero es verdad, ¿no? Y yo creo que si os está ayudando al menos esta serie a entender cómo funciona realmente Vietnam y el resto de la región ASEAN, pues es verdad que os pedimos nada, algo tan fácil y gratis como suscribiros al canal porque eso nos ayuda, nos da motivación a seguir preparando otros vídeos. Ya os digo, no somos influencer, pero un dedito arriba no hace daño y, en fin, que todo lo que os estamos contando no viene de la teoría bonita, como digo, siempre viene de una práctica, viene de proyectos reales, de problemas reales, de éxitos reales, ¿no? Y empresas que de verdad están entrando en Asia con, bueno, pues con grandes éxitos y estamos muy contentos, ¿no? De participar, ir de la mano con ellos. Así que nada, suscribíos, campanita, veníos arriba, este es el momento y no os perdáis los siguientes episodios, por favor, porque son muy potentes. Y además, si alguien está en el punto de, vale, venga, esto ya me interesa, tener nuestro email en la pantalla, podéis mandarnos un WhatsApp bueno, pues escribirnos con cualquier duda que tengáis por cualquiera de las vías. Eso es, Manu. Así que vamos con otro tema que genera muchísimas dudas, que es el representante legal. Porque es verdad que hay empresas que lo ven como un simple requisito para constituir la sociedad y realmente tiene más miga, ¿verdad? Más importancia. Claro, bueno, es que esto es súper importante de entenderlo desde el principio. Toda empresa de capital extranjero en Vietnam debe tener un representante legal.
no hay otra opción. Y esa persona además asume funciones y responsabilidades dentro de la empresa. Es el punto de contacto entre las autoridades y la empresa. Y ahí digo, la primera pregunta que me hago, y además que creo que esa era parte de la audiencia, y es muy sencilla, ¿tiene que ser vietnamita? No, puede ser vietnamita o extranjero. Simplemente tiene que cumplir los requisitos legales aplicables en Vietnam y la nacionalidad no es el punto realmente importante. Principalmente lo que tiene que hacer es residir en el país. Y es importante también entender cuáles son las responsabilidades que va a desempeñar esta persona, claro. Ya, porque no estamos hablando de que vamos a poner el nombre en el documento y fin, ¿no? Claro, el representante legal pues es la persona que actúa en nombre de la empresa y asume funciones relevantes en la gestión y en la representación de la sociedad frente a las autoridades. Y bueno, es importante elegir a la persona correcta y no solamente pues por comodidad o por rapidez, sino que bueno, hay un vínculo legal y bidireccional entre la empresa y esta figura. Ya, ¿y qué errores veis más a menudo en este caso? Pues tomar decisiones precipitadas, aceptar cualquier figura que un bufete local o una consultora local ofrezca bueno, pues las empresas normalmente tienen prisa por constituirse porque la toma de la decisión de constituirse tiene que pasar por diferentes estamentos dentro de la empresa, se tarda tiempo y cuando ya la decisión está tomada, pues tiene que ser todo corriendo y no se dedica el tiempo a valorar quién va a ocupar esta posición. Y es importante que cuando la empresa empiece a operar, pues esto esté muy bien definido y se descubren en muchos casos que esa figura tiene más importancia de la que a ellos les gustaría, claro. Sí, dejar clara a la audiencia que es una decisión estratégica. Totalmente, porque afecta al funcionamiento diario de la empresa y a la forma en la que ésta se relaciona con terceros, con los bancos, con la administración, bueno, pues hay que analizarlo, definirlo, limitarlo en muchos casos a través de las escrituras de la empresa o del acta del Board of Directors bueno, pues hay que analizarlo con calma y desde el principio. Sí, sí, y contar con manos expertas, porque cambiar esa figura, en fin, una vez que la empresa ya está funcionando, tampoco creo que sea tan sencillo, ¿no? Como cambiar un dato administrativo. Bueno, es un proceso más y tiene su procedimiento, pero nosotros siempre recomendamos pues dedicar un tiempo al principio a decidir correctamente la estructura, definirla, limitarla y en lugar de pensar ya lo modificaremos más tarde, claro. Sí, sí, y la pregunta no debería ser quién puede firmar, sino quién tiene sentido, ¿no? Que asuma esa responsabilidad. Claro, totalmente. Bueno, pues que es que la figura del representante legal no es un trámite ni para la empresa ni para el propio representante legal. Es una figura clave dentro de la estructura bueno, elegirla bien desde el principio evita muchos problemas cuando cualquier cosa sucede, claro. Sí, y ahora me gustaría cambiar un poco de tercio y hablar de algo que me ronda. Es un coste que casi nunca aparece cuando una empresa calcula su entrada en Vietnam, que es el tiempo, ¿no? De dirección. Porque todo el mundo hace un presupuesto económico que está muy bien, ¿no? Sobre el papel, pero muy poca gente hace un presupuesto de tiempo. Sí, claro, y muchas veces pues esto acaba siendo uno de los costes más importantes porque, bueno, pues abrir una empresa en otro país no solo consume dinero, consume atención, seguimiento, capacidad y normalmente las empresas se abren por alguna razón, porque ya tenga clientes, Entonces muchas veces el trabajar el mercado a dos diferentes velocidades, pues es algo que también hay que tener en cuenta.
Sí, y además es curioso porque muchas veces se nos olvida, ¿eh? No, no es que estemos diciendo que la gente lo hace mal, pero en la Excel se suelen ver partidas de constitución, oficina, salarios, contabilidad, pero no hay una línea que diga horas del equipo directivo, ¿no? O horas para poder llevar a cabo esto. Claro, y bueno, pues esas horas existen, reuniones, toma de decisiones, eh, coordinación con proveedores, cuestiones administrativas, comparativa de propuestas, adaptación a mercado, bancos, todo al final requiere tiempo y sobre todo al principio, cuando la estructura ya está más rodada, pues bueno, es importante tener una estandarización de los procesos en todos los departamentos, pero esta parte de tiempo directivo es muy importante y me alegro que la menciones, Isa. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que muchas veces, y yo me parece muy bien, ¿eh? Las empresas desean hacerlo todo por su cuenta, no contar con una consultora, ¿no? Como estáis, pues en este caso, en Vietnam, Davolem, y sí que es cierto que podéis resolver gran parte, porque esa línea no la ponen en la Excel y eso es algo que lleva muchas horas, lleva una curva de aprendizaje que si no la tienen todavía son más horas y el hecho de contar con una consultora, que yo lo digo, o sea... Podéis contar con Davoleno, podéis contar con cualquier otra consultora. Libres sois, por supuesto. Aquí nos lo estamos currando, así que deseamos que, por supuesto, que contéis con nosotros, pero que contéis con alguien, porque es que si no puede ser una locura. Y una parte importante de la inversión no se paga con dinero, se paga con dedicación. Exactamente, y muchas empresas lo descubren pues cuando ya están rodando. Pensaban que lo iban a poder gestionar casi en piloto automático, podemos decir, y se dan cuenta pues que el nivel de implicación es bastante mayor de lo que pensaban. Sí, sí, y no es que quiera poner palos en las ruedas, sino que es la realidad. Y supongo que también depende mucho de la estructura que tenga la empresa en origen. Claro, muchísimo. O sea, hay empresas que cuentan con un equipo pues, más preparado para gestionar una expansión internacional, incluso que pueden asumir ciertas tareas y otras empresas donde prácticamente pues, todo recae sobre una o dos personas. Al final, especialmente en estos casos, la carga de trabajo pues, es muy elevada. Sí, existiendo incluso personal, ¿no? En gestión de o en expansión internacional de muchas empresas, es verdad que cada país nuevo pues tiene unos requisitos diferentes y esa curva no la tienen y a veces, pues siento decirlo, pero tener una consultora ahí pues agiliza todo, ¿no? Y ahí es donde tener apoyo local marca la diferencia, en definitiva. Claro, bueno, pues un buen apoyo local no solo ayuda a resolver trámites, también reduce tiempos, evita errores y permite que el equipo directivo se pueda centrar en otras cosas mucho más estratégicas. Al final, pues una consultora como la nuestra, que digamos, pues, no somos Pricewaterhouse ni McKinsey, no lo pretendemos, pero para empresas medianas y pequeñas, pues tenemos una experiencia que es muy útil para ellos, que es la de prueba-error durante pues, estos más de 10 años que llevamos operando en muchos mercados ya. Bueno, pues nuestra experiencia reduce tiempos, evita errores y permite que el equipo directivo, pues eso, se centre en lo que se tiene que centrar y puedan pues, delegar mucha responsabilidad en nosotros. Sí, sí, y muchas veces no se trata, de cuánto dinero cuesta entrar en Vietnam, por eso quería decirlo, aunque parezca un bloque que no tiene importancia, sí la tiene, porque cuánto tiempo puede dedicar la empresa a que esa entrada salga bien puede ser muchísimo. Mm. Claro, ese es un cálculo que casi nadie hace al principio, como venimos diciendo. Y cuando una empresa lo incorpora desde el inicio, pues normalmente gestiona mucho mejor las expectativas, los recursos pues, y el dinero, claro. Y Manu, es verdad que hasta ahora hemos hablado de abrir la empresa, una vez que la sociedad está funcionando, empieza, yo creo que para mí otra parte igual de importante, ¿no? Que es la fiscal y la contable, y creo que aquí muchas empresas descubren que Vietnam funciona de forma diferente, por supuesto, a lo que esperaban. Sí, porque muchas veces pensamos que, bueno, pues una gestoría ya nos lo solucionará y la realidad es que la parte contable y la parte administrativo-contable
fundamental y nosotros lo decimos desde la experiencia. Yo como profesional español que vine a Vietnam a abrir una empresa desde cero, en los primeros años me llevaba una gran parte del tiempo y es parte total del funcionamiento diario de la empresa desde el minuto cero. Sí. Entonces deberían de buscar la gestoría no cuando la empresa esté creada, sino antes casi de crearla, ¿no? Incluso que esa propia empresa te haga la gestión de la creación de empresa y todo lo demás, porque va a ir todo más fluido. Y yo digo, y me pregunto, ¿en qué se nota esa diferencia, no? Pues principalmente y por también experiencia propia es que lo que nos encontramos es que las empresas, las empresas que proveen servicios de contabilidad, no se mojan, digamos, no recomiendan. Se basan en el ABC y la decisión al final es tuya, pero nosotros lo que nos gusta es acompañar a las empresas en todo este proceso, que aprendan y que ellos, con el paso de los años, pues puedan tomar ya sus decisiones con conocimiento de normativa y con conocimiento de la ley. Y esto es algo que es muy difícil de encontrar en el país y que vemos que muchas empresas vienen a nosotros precisamente por este acompañamiento. Porque es que las obligaciones que hay aquí no solamente son las presentaciones de impuestos trimestrales, que eso pasa en todos los países. Hablamos de decisiones que justifiquen gastos para poder meterlos dentro de una empresa. Hablamos de declaraciones, hablamos de registros contables, hablamos de contratos y hablamos de finalizaciones de contratos. Las obligaciones administrativas son continuas para cada operación que la empresa hace. Y voy a poner un ejemplo. Nuestra oficina está en el sur, en Ho Chi Minh City, que es la capital, digamos, financiera. La capital del país está en el norte, en Hanoi. Y yo si quiero volar a Hanoi para una reunión, y poder pagarlo con la empresa y poder que la autoridad vietnamita, la hacienda vietnamita, me acepte eso como gasto de empresa, yo tengo que hacer una decisión. Es decir, que me autorizo a mí mismo a volar a Hanoi para tener esa reunión. Entonces, todo esto se acumula en el dossier de la empresa y cuando hay una inspección de Hacienda, pues todo tiene que estar muy, muy, muy bien definido. Vale. O sea, vamos a ver que no es aquello que se imagina la gente bueno, aquí haces cuatro cosas que más da, ¿no? Que la empresa en realidad sí necesita una organización constante y por eso el acompañamiento que del que hablas. Claro, y esto es súper importante. Es la adaptación, ¿no? Y bueno, pues Vietnam, una de las adaptaciones es que Vietnam tiene su propio estándar contable, que es la VAS, que es la Vietnam Accounting Standard. Y eso significa que una empresa extranjera, pues, tiene que adaptarse a estos estándares contables. Por ejemplo, pues una de las empresas que recientemente hemos estado en contacto, decía, no, es que nosotros reconciliamos desde nuestra matriz. Digo, vale, bueno, pues podéis reconciliar desde vuestra matriz, pero es que tenéis que presentar los balances y tenéis que presentar la contabilidad acorde a los estándares vietnamitas. Y eso, pues, es totalmente obligatorio. Ya, y adaptar o sea, te tienes que adaptar, vamos a decir, la forma de trabajar a ese VAS, ¿no? En este caso, y a otras muchas cosas. Claro, claro, los criterios contables, las documentaciones, los contratos, la manera de encabezar un contrato. Siempre Vietnam pues tiene sus modelos para cada cosa y hay que responder a la normativa local. Y por eso es importante trabajar con profesionales que conozcan bien el sistema, pero que también pues eso nos ayuden y nos mentoricen durante todo esto, porque cuando venimos de un país extranjero a operar en Vietnam no conocemos esta operativa. Ya, porque gran parte de la documentación entonces, como dices, ¿no? Debe de mantenerse, debe de hacerse según los requisitos locales, ¿no? Con lo cual es que añade una capa de gestión, pero una gestión que es que si no la conoces se vuelve una locura, con lo que hablábamos antes del tiempo invertido. Claro,
no solo se trata de pagar impuestos, hay que mantener una contabilidad y una administración que cumpla con las exigencias de la Hacienda vietnamita. De acuerdo. Y antes, así fuera de cámaras, vamos a decir, ¿no? Me hablabas de una figura bastante reconocida, ¿no? Como es el caso del Chief Accountant, bueno, el jefe de contabilidad, en todo caso, pero cuéntanos un poquito más sobre eso. Pues aquí los auditores y los contables es una figura que está muy regulada por parte del gobierno y la figura del Chief Accountant es obligatoria. Por ejemplo, y para que os deis cuenta, cuando se cambia un Chief Accountant en una empresa, se hace un checklist, un listado de toda la revisión que se ha hecho y las dos partes la tienen que firmar y es como que el nuevo Chief Accountant asume pues la evolución de lo que esa empresa ha hecho durante el tiempo anterior. Es una figura obligatoria y que, por ejemplo, también para que os deis cuenta, por ejemplo, para crear un pago en la aplicación del banco, es el Chief Accountant el que lo tiene el que lo tiene que crear, queda registrado digitalmente con el check de que el Chief Accountant lo ha hecho y luego pues la persona que tenga potestad para poder aceptar o procesar en la app del banco ese pago, pues es el que lo acepta y el que ya l- traspasa ese dinero, ¿no? Transfiere ese dinero. Pero es el Chief Accountant el que lo tiene que crear. Y Mm. bueno, pues es algo muy importante desde el principio. Ya. Entonces, también entiendo que cuando la empresa, no lo sé, esto es una pregunta que me hago, cuando empieza a crecer, aumenta también más la complejidad, bueno, la complejidad que, bueno, insistimos, Vietnam está lleno de oportunidades, o sea, que por eso me imagino que la audiencia lo está viendo, porque las hay, que vean los anteriores vídeos, pero aparte, ellos ya han llegado aquí porque saben que hay oportunidades. ¿Cómo les podemos contar, no? Un poco por encima, aunque sea, para que se hagan idea. Yo más que decir complejidad, prefiero decir que es diferente. Y simplemente pues es una manera de trabajar diferentes partes de la dirección de una empresa pues que son diferentes. A nivel empleados, a nivel proveedores, a nivel operaciones internacionales, bueno, al final, cuanto mayor es el volumen de negocio, pues más complejo es o más requerimientos tiene la gestión fiscal, administrativa y contable de las empresas. Y bueno, pues los empresarios extranjeros que estamos aquí somos muy conscientes de ello y pues bueno, digamos que es una de las barreras de entrada más importantes, pero que no es necesariamente más complejo, sino que es diferente a lo que estamos acostumbrados. Sí, es una barrera en realidad pues por la diferencia, no por la complejidad en sí, porque una vez que llevas unos cuantos años no te parece nada complejo porque ya has adquirido, ¿no? Es como cambiar de marcha en el coche, así que bueno, es cierto que cuando alguien entonces habla de la fiscalidad en Vietnam no nos basta, ¿no? Con preguntar cuál es el tipo del impuesto de sociedades, Manu, entiendo. Sí, bueno, los porcentajes son los que son y esa es una parte de la conversación. La otra parte pues consiste en cumplir correctamente con todas las obligaciones y esto pues bueno es una de las partes más importantes y más críticas de pues, abrir una empresa de capital extranjero en Vietnam. Y con una buena planificación y con un buen soporte o apoyo de colaboradores es lo que realmente va a marcar la diferencia. Ya. Y es verdad que hemos hablado de constitución, de estructura de impuestos de contabilidad. Hay otra parte que muchas empresas descubren cuando ya están dentro, que son los costes esos ocultos, ¿no? Que no hablamos siempre de dinero, que muchas veces pues hablamos de tiempo, de coordinación, de pequeñas fricciones que no aparecieran en el presupuesto inicial. Un poco, ya lo hemos comentado antes, pero ¿qué nos puedes decir, Manu? Bueno, pues que cuando una empresa hace números suele pensar en la inversión inicial, el alquiler, los salarios y los impuestos, pero luego aparecen otras tareas que por separado parecen pequeñas, pero bueno, juntas consumen mucho tiempo y recursos. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Documentaciones, traducciones, legalizaciones, gestiones administrativas, contratos con proveedores, trámites bancarios.
Por ejemplo, para que trámites bancarios, antes, ahora ya no, ya está todo digitalizado y bueno, no es tan necesario, aunque hay veces que sí, pero antes cualquier pago internacional había que ir a la oficina del banco que te toque a conseguir el sello. Pues imaginaros. Y también pues el seguimiento de determinados procedimientos, desaduanizaciones o permisos temporales de importación, permisos especiales para ciertos tipos de productos. Pues bueno, son cosas que forman parte del día a día y que muchas veces no se valoran antes de empezar. Ya, y como dices, cuanto más internacional la operación, más se nota, ¿no? Sí, claro, porque cuando interviene una matriz, una filial, proveedores internacionales, aduanas, distintos países, bueno, lógicamente la coordinación es más compleja, pero bueno, no significa que no pueda hacerse, es que simplemente necesita más planificación. Ya hablabas también de la parte bancaria, eso puede generar dudas, entiendo. Sí, claro, pero bueno, sobre todo cuando hablamos de operaciones internacionales, movimientos de capital, repatriaciones o pagos internacionales, son procesos que, como todo, pues hay que aprender a hacerlos y hay que prepararlos bien desde el principio, con contratos, con todo tenerlo bien atado para justificar todos los procesos y evitar retrasos o incidencias. Sí, sí, que muchas veces el problema no es un gran obstáculo, sino que es la suma de muchos pequeños, entiendo. Claro, es que estas cosas pequeñas, pues, son las cosas que no se tienen previstas y, bueno, pues hay que ser consciente de ello, claro. Y bueno, al final siempre vuelvo a la idea que pienso, porque yo pensándolo, si tengo una empresa en cualquier otra parte del mundo y quiero entrar en esta región, entrar en Vietnam, para mí es salir de la mano de un acompañamiento, ir sobre seguro, porque como digo, Vietnam es un mercado súper atractivo cada día más, ¿no? Con, en fin, con la apertura que tiene, pero entrar bien requiere pues algo más que constituir una sociedad. Planificación, organización, visión bueno, todo lo que implica poner una idea en marcha. Ya. Bueno, pues al final la preparación es lo que va a marcar la diferencia y lo que va a conseguir que el proyecto vaya adelante. Sí, y creo que hay una idea que resume bastante bien todo lo que hemos hablado hoy, por lo menos por mi parte. Es que abrir una empresa en Vietnam no significa que estés ya pues lista para vender, operar, crecer. O sea, parece una obviedad, pero muchas empresas siguen confundiendo, ¿no? Una cosa con la otra, así que, en fin. Sí, sí, claro, eso es así, Isa, pero bueno, para eso estamos nosotros aquí, para apoyar, para aconsejar cómo constituir esa sociedad y a partir de ahí, pues ya empieza el verdadero trabajo, que es poner en marcha la operativa y conseguir que funcione. Ya que una cosa es tener una entidad legal, ¿no? Y otra muy diferente tener un negocio funcionando, en fin. Claro, y bueno, y luego ya llegan las decisiones comerciales, las a nivel de recursos humanos, pues adaptarse al mercado, bueno. La curva de aprendizaje que siempre mencionamos en estos podcasts. Sí, que conecta mucho con el episodio anterior, además, porque Vietnam no es un mercado que llegas a ver, es una sociedad y empiezas a vender al día siguiente. Así que esto lo tienen que tener en cuenta la audiencia. Claro, no, no, y como cualquier proceso de internacionalización, pues requiere tiempo para entender el mercado y construir relaciones y adaptar la forma de trabajar. Y eso, pues bueno, no ocurre automáticamente y solamente por el hecho de tener una empresa abierta. Ya, que influye mucho el tipo de proyecto. Esto lo hemos hablado siempre. No es lo mismo abrir una oficina comercial que poner en marcha una operación más compleja. Sí, sí, totalmente. Y cada actividad pues tiene necesidades diferentes y cuanto mayor es la operación, más planificación, coordinación, recursos y por eso pues no hay una receta única para todas las empresas. Sí, de hecho hay algo que me parece interesante reseñar, porque muchas veces pensamos que el reto está en el país al que vamos y en algunos casos el reto está dentro de la propia empresa, ¿no? Claro, claro, y eso pues ocurre casi siempre. Hay empresas con presupuesto para internacionalizarse, pero que todavía no tienen la estructura interna necesaria y eso pues bueno, se convierte muchas veces en un freno
para cualquier dificultad que pueda presentarse propiamente del propio mercado. Y si tuvieras que resumir un poco para la audiencia, ¿no? Todo este episodio en una idea. Bueno, pues quizás una muy sencilla, que es que Vietnam ofrece oportunidades muy interesantes para la inversión extranjera, pero entrar bien no consiste únicamente en crear una empresa, sino que consiste en preparar una estructura capaz de operar, adaptarse, crecer, que sea sostenible y que cuanto antes pues se entienda esto, mejores decisiones se tomarán desde el minuto uno. Sí, sin duda. Así que creo que hemos desmontado al menos varios mitos, ¿no? Importantes que Vietnam, desde luego, no es un mercado para nada imposible, todo lo contrario, que abrir una empresa allí significa para mucha gente, ¿no? Que puede ser fácil, pero bueno, pues tiene algunas pequeñas cuestiones y diferencias, ¿no? Que simplemente hay que asumir y ir de la mano de alguien perfecto, ¿no? Y bueno, yo creo que Vietnam es muy accesible para entrar, pero bueno, es serio para operar, con lo cual también es mejor, ¿eh? También para tu seguridad. Y yo creo que por eso merece la pena preparar bien el proyecto desde el inicio, Manu. Totalmente. Y bueno, Vietnam tiene mucho potencial, pero bueno, exige tomar decisiones desde un principio y si algo hemos visto hoy es que improvisar una entrada a este mercado casi siempre termina saliendo caro. Sí, sí, ya tenéis buena trayectoria como para saberlo, así que hasta aquí el episodio de hoy. Si os interesa Vietnam, la internacionalización, hacer negocios en Asia, en la región ASEAN con información práctica sin humo, os animamos, como ya os hemos dicho, a suscribiros porque todavía quedan muchos temas que vamos a ir desgranando uno a uno en los próximos episodios. Y por supuesto, necesitáis ayuda para implantaros, para desarrollar vuestro negocio en Vietnam, en otros mercados de esta zona. Tenéis toda la información de Dabolen en pantalla, en la descripción del vídeo. O sea, no tenéis pérdida, es imposible. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. Gracias a ti, Manu, por darnos luz a todo esto, de verdad. Así que nos vemos en el próximo episodio. Gracias a ti, Isa, y un abrazo para todos. Nos vemos en el siguiente. Gracias, chao. Chao. Si no quieres perderte las mejores oportunidades de inversión en el sudeste asiático, suscríbete y activa las notificaciones. Te esperamos.